Gracias por estar con nosotros en el programa del doctor César González, agradecidos con el alma. Hoy vamos a hablar de biopsia renal, vamos a hablar de biopsia en pacientes que han sido trasplantados de riñón. Biopsia en pacientes trasplantados de riñón. Todas las indicaciones, contraindicaciones, los riesgos, todo vamos a hablar sobre este tema tan interesante que tú lo pediste, tú lo solicitaste y con gusto vamos a hablar de este tema para que aclaren todas sus dudas con respecto a la biopsia de riñón en pacientes trasplantados. Ya posteriormente hablaremos de la biopsia renal en pacientes con un daño renal crónico, con una enfermedad renal por diabetes, hipertensión o otras alteraciones inmunológicas, por ejemplo, glomerulonefritis, lupus, que hay muchas indicaciones de las biopsias de riñón. Pero hoy nos vamos a enfocar en pacientes que ya han sido trasplantados de riñón, cuándo está indicado hacer la biopsia renal y qué implica todo en forma general el tema de biopsia de riñón en pacientes trasplantados. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a Hospital Almater que nos ha estado prestando las instalaciones de aquí de la sala general de los consultorios, de la torre de consultorios de Hospital Almater, donde se encuentran todos los especialistas que con gusto van a atender su salud de todos los pacientes que así lo requieren. También quiero agradecer y infinitamente agradecido con mi estimado Raimundo Leiva, que gracias a él vamos a estar viendo los videos que nos facilitan el poder explicar el tema de la biopsia de riñón en pacientes trasplantados. También quiero agradecer infinitamente a Stephanie Gaspar, que siempre está 24/7 al pendiente de todo el proyecto del doctor César González. Así también agradecerles a ustedes que hacen posible la transmisión de este programa, pues lo hacemos con todo el cariño del mundo y siempre enfocados para poder atender todas sus dudas con respecto a dudas de salud. Con mucho cariño vamos a estar aquí informando en forma actualizada de temas de su interés. Bueno, mi estimado Raimundo, Stephanie Gaspar, vamos a iniciar ya con esta transmisión en vivo de Facebook. Así que también nos pueden encontrar a través de otras plataformas, por ejemplo, Instagram, YouTube, la página web y en todas las plataformas vamos a estar hablando de temas de tu interés. Hoy tocó Facebook, así que vamos a iniciar con la biopsia de riñón en paciente trasplantado. Sí, sí, ¿verdad, Stephanie? ¿Ya? ¿Continuamos? Ah, una agüita, no, excelente. El agua es vida, hay que recuerden, por eso nosotros nos encanta el trasplante de riñón, para que todas las personas que están limitadas en tomar agua, pues ya no tengan ese límite y puedan así deleitarse del agua que es vida, saludable, aumenta la digestión, aumenta la circulación y aumenta la función renal para que sigan funcionando adecuadamente los riñones. Así que muchas gracias, Stephanie. Vamos a iniciar entonces con la biopsia de riñón en pacientes trasplantados. ¿Cuándo está indicado una biopsia de riñón en paciente trasplantado? Pues hay varios protocolos en donde se indica la biopsia incluso en el momento de hacer el trasplante. Todo va a depender del donante, si es donante vivo, donante fallecido, si es un hospital escuela donde se están haciendo protocolos de estudios de investigación para hacer temas de publicaciones, de artículos, de estadísticas, de eso también va a depender mucho. Por ejemplo, en los hospitales escuela, donde se hacen estudios de investigación constantemente, pues se hacen también las biopsias que se llaman biopsia cero, pero no nada más en hospitales escuela, también si es un donante fallecido, en donde el donador es un donante añoso, que nosotros los médicos le decimos que es un donador subóptimo porque por la edad avanzada de la persona que tuvo muerte encefálica y donó sus órganos, nosotros le llamamos así un donante subóptimo o marginal, que tiene antecedentes de diabetes, de hipertensión, que la edad también es de 75 años en adelante. A estos injertos le llamamos injertos subóptimos o marginales. Ahí es conveniente hacerle una biopsia en el momento de que vamos a hacer el trasplante, se llama biopsia cero,
de ahí partimos, de ahí en adelante podemos hacer el seguimiento. Y con esto quiero avanzar y decir cuál es el objetivo de una biopsia de riñón. Tiene objetivos fundamentales el realizar biopsias de riñón en pacientes trasplantados. Uno de los objetivos fundamentales es hacer un diagnóstico. Hacer el diagnóstico, por ejemplo, en el paciente que se hace la biopsia cero, tenemos un diagnóstico de cómo está en ese momento el riñón que se está trasplantando de un donante marginal o un donante subóptimo. Número dos, nos va a decir o nos va a guiar el tratamiento que vamos a seguir en un paciente, por ejemplo, que tenga un rechazo o clínicamente que sospechemos que hay un rechazo, nos va a guiar qué tratamiento es el ideal para este paciente trasplantado. Número tres, otro de los objetivos fundamentales es así tener un pronóstico de cómo le va a ir o cómo le está yendo al paciente que ya se trasplantó y que nosotros se nos ha indicado o es mandatorio realizar una biopsia. Ya nosotros podemos darle así al paciente y a la familia un pronóstico de la sobrevida de ese injerto. Y número cuatro, otro de los objetivos fundamentales es el seguimiento diagnóstico. Esos son los cuatro objetivos fundamentales. El seguimiento del tratamiento para ver cómo va el resultado del tratamiento una vez que se dio el diagnóstico, dimos una guía de tratamiento para ver cómo va el seguimiento del rechazo, por ejemplo. Entonces, partiendo de estos cuatro puntos fundamentales que son los objetivos mandatorios para decidir hacer una biopsia, hacemos la biopsia cero en pacientes donante fallecido, donante marginal, que es indicador fundamental para poder saber cómo está en esos momentos el riñón que se trasplantó y cómo, por ejemplo, en 3 meses se encuentra ese riñón ya trasplantado y después en otros 6 meses y así sucesivamente para ver la sobrevida. Ya estamos hablando del pronóstico de ese injerto trasplantado de un donante marginal. Y en los hospitales escuelas, pues nos sirve para hacer estadística y para hacer documentos, artículos de que podemos compartir la experiencia con los demás médicos que nos dedicamos a los trasplantes de órganos. Bueno, esa es una de las indicaciones. Otra de las indicaciones en un paciente ya trasplantado, hay que recordar que los tipos de rechazo ya se llaman hiperagudos, agudos y crónicos. El hiperagudo, gracias con el advenimiento de tantos estudios previos al trasplante, como las pruebas cruzadas, ya es poco probable que se pueda encontrar un rechazo hiperagudo. El hiperagudo es en el momento de hacer la cirugía, vemos un cambio en la estructura del riñón trasplantado, cambio en la coloración, y es un dato importante de un rechazo hiperagudo. Pero afortunadamente, pues esto ya no se presenta, está descrito en la literatura. ¿Por qué ya no se presenta? Porque ya previamente hacemos un estudio que son pruebas cruzadas. Y si son negativas, las pruebas cruzadas, quiere decir que el donante y el receptor no hubo una alteración inmunológica y que sí se puede realizar el trasplante de riñón con mayor probabilidad de éxito, no al 100%, pero sí mayor probabilidad de éxito, porque hasta ahorita no podemos decir que es todo garantía del 100% que no van a tener un problema inmunológico los pacientes que se trasplantan. Todavía no se puede decir eso, pero sí nos acercamos a un 98% de posibilidades de éxito. Y otro de los estudios que hacemos es la biopsia para nosotros saber el pronóstico de estos pacientes que se trasplantan. Bueno, ya sabemos el proceso inmunológico, ya sabemos qué tenemos que hacer. El rechazo agudo, que es el que más se presenta en la actualidad, es el rechazo que se presenta en las primeras horas hasta las primeras 3 meses de haber sido trasplantado el paciente, con una función renal estable y de repente empieza a retener los líquidos, aumentan las toxinas en la sangre. Clínicamente nos damos cuenta de que hay un rechazo. Entonces hacemos una biopsia de riñón para poder sacar fragmentos del injerto trasplantado
y nosotros le llamamos glomérulos, que son las unidades fundamentales específicas de los pacientes que han sido trasplantados. Porque no nada más el rechazo agudo puede ser la causa que que indique hacer una biopsia, vamos. ¿Por qué? Porque en un paciente trasplantado tenemos que discernir en los primeros días de su trasplante y los primeros 3 a 6 meses puede presentarse como un rechazo agudo, pero también puede ser una toxicidad por medicamentos inmunosupresores, que nosotros le llamamos inhibidores de calcineurina. ¿Y que estos qué quiere decir? La ciclosporina o el tacrolimus. Estos medicamentos inmunosupresores pueden causar un infiltrado, una fibrosis, perdón, del tejido del injerto trasplantado, de los glomérulos, y puede ser muy similar a un paciente que tiene un rechazo agudo. Por eso de la biopsia es mandatoria. Aunque hay otros parámetros, por ejemplo, de laboratorios que nos pueden sugerir que se está tratando de una toxicidad, o la clínica también es mandatoria. El paciente con toxicidad por inmunosupresores está con temblor de las manos, sangrado de las encías, otros parámetros, pero la biopsia nos va a sacar de dudas y vamos a tener ahora sí que la evidencia. Aquí se llama medicina basada en la evidencia. Y la evidencia es la biopsia, el documento que nos va a dar la tranquilidad de poder hacer alguna modificación, por ejemplo, en este paciente que tiene una toxicidad por inmunosupresores de tacrolimus, si tenemos una dosis muy alta, o es un paciente que tiene un metabolismo muy lento de este medicamento tacrolimus, no requiere tanta dosis, tal vez con una dosis mínima es suficiente para evitar el rechazo, y a pesar de que su peso indique que requiere más dosis, pero si él ya tiene datos clínicos de toxicidad y hacemos la biopsia y lo documentamos, bajamos la dosis del medicamento y va a mejorar la función renal, porque ellos también van a tener una disminución o alteración en la creatinina, en el volumen urinario, también se va a ver modificado. ¿Qué otro parámetro podemos detectar en los pacientes recién trasplantados? También infecciones podemos detectar a través de la biopsia. Otro de los parámetros o diagnósticos que podemos encontrar en un paciente recién trasplantado es, aparte de la toxicidad, una glomerulonefritis o una enfermedad recidivante. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente tiene una glomerulonefritis membranosa, por ejemplo, que vamos, para ser más prácticos y menos técnico, es una inflamación de los filtros de los riñones que puede ser causado por células del mismo cuerpo que la están inflamando. Y con la biopsia vamos a ver si es que el nuevo riñón trasplantado se está inflamando por la misma enfermedad que ya tenía de fondo el paciente, y nosotros le llamamos una recidiva. O sea que nuevamente el nuevo riñón se está inflamando por esta células de defensa que lo están atacando. O puede ser una inflamación de los glomérulos de novo. De novo quiere decir nueva glomerulonefritis que se presentó y no es tan raro, pero puede por eso hacerse ese diagnóstico. Entonces ya tenemos los parámetros o los objetivos de hacer la biopsia de riñón en un paciente que está recién trasplantado. Uno, para descartar rechazo agudo. Dos, tenemos que descartar que no haya una toxicidad por medicamentos inmunosupresores. 3, tenemos que descartar infecciones virales que estén ocasionando una alteración en la función del injerto trasplantado. Número 4, tenemos que descartar que sea una glomerulonefritis recidivante o una inflamación de los filtros glomerulares del riñón que ya tenía como enfermedad de fondo. Y número 5, tenemos que descartar que haya una glomerulonefritis de novo o nueva inflamación de los glomérulos por otra causa, y a través de la biopsia lo podemos documentar, podemos hacer un pronóstico, podemos guiar el tratamiento y así podemos decir cómo va la evolución del paciente con estas 5 posibilidades diagnósticas. Y con el estándar dorado sería la biopsia, porque hay otros parámetros, como ya había comentado, niveles séricos de tacrolimus, podemos hacer otras determinaciones
para ver si hay infecciones virales en sangre, podemos detectarlos, pero el estándar dorado es la biopsia del injerto renal trasplantado. Bueno, entonces, aparte de esto, podemos hacer un diagnóstico en pacientes que ya tienen más de 6 meses de evolución de su trasplante y puede tratarse por una alteración o fibrosis, también por efectos secundarios de medicamentos, por hipertensión, por la misma diabetes. Entonces la biopsia va a ser mandatoria en los pacientes ya después de un año de su trasplante también. O por datos que pueden presentarse infecciones virales, que se puede alterar la función renal. La biopsia nos va a sacar de dudas de qué es lo que se está presentando en estos pacientes recién trasplantados. Pacientes que han tenido hematuria, que han tenido proteinuria de forma repentina, con una función renal estable. Hay que descartar que no sea o infección o datos de un rechazo, porque así se manifiesta por bioquímica, por laboratorios, sangrado en orina microscópicamente, espuma o proteínas en la orina también. Es un dato por estudios de laboratorio que lo podemos, que nos está sugiriendo hacer la biopsia en el paciente recién trasplantado. Mi estimado Raimundo, tenemos un video que nos podemos apoyar cómo es la técnica de hacer el procedimiento de la biopsia. Siempre lo ideal es guiado por ultrasonido. Hay otras maneras de hacer biopsia, pero en un paciente trasplantado es guiado por ultrasonido la mejor manera. Aquí vemos cómo a través del transductor del ultrasonido ya hay adaptaciones para poder llegar hasta el polo inferior, o sea, el riñón trasplantado en la parte más abajo, es donde nosotros introducimos una aguja especial para poder extraer células. Aquí es la imagen de un tumor, sin embargo, es muy didáctica para poder ver cómo se introduce y cómo a través del ultrasonido estamos viendo el riñón, que va llegando una imagen más blanca. Esa imagen es la aguja que va atravesando las paredes abdominal para poder llegar al polo más inferior, o sea, más abajo del riñón trasplantado, y así poder evitar lesionar vasos sanguíneos, porque las principales complicaciones de una biopsia puede ser una hemorragia que pinchemos ahí a una arteria, a una vena, de esas venas pequeñas o arterias o vasos arcuatos o vasos pequeñísimos de los glomérulos y que haya una hemorragia. Por eso ese procedimiento invasivo tiene que estar guiado por ultrasonido para evitar complicaciones. También evitar otra complicación que es también importante mencionar, que lesionemos estructuras donde se colecta la orina y que haya fuga de orina después de la biopsia. Estos parámetros lo podemos estar detectando después de hacer la biopsia, hacer un ultrasonido, ver si hay un hematoma o colección de líquido que nos pueda sugerir que el paciente tiene un sangradito después de la biopsia, que es mandatorio estar tomando la presión sanguínea mínimo unas 3 a 6 horas después del procedimiento de la biopsia para estar tranquilo de que no hay ninguna complicación. Hay que estar en reposo de 3 a 6 horas para evitar que se desprenda ese coágulo que se forma en forma fisiológica después de extraer la aguja y que no se desprenda ese coágulo y evitar así una hemorragia después de la toma de la biopsia. ¿Cuánto tejido es lo ideal poder extraer para decir que es una muestra suficiente? Pues nosotros al momento de hacer el pinchazo, la extracción de los tejidos de la muestra, nosotros tenemos que estar viendo un microscopio para poder documentar cuántos glomérulos hay en la pieza que se ha tomado. Y para decir que es una pieza adecuada, que se pueden hacer varios estudios por microscopía óptica, decimos que debe haber en esa muestra de 25 glomérulos mínimo, ya que también para otros parámetros de laboratorio o técnicas de inmunofluorescencia, que son las más novedosas, que podemos detectar rechazos humorales o celulares, esta técnica, que ahorita vamos a ver algunas muestras, nosotros podemos decir que se requieren aproximadamente 25 glomérulos para poder hacer un buen diagnóstico. Pero en la microscopía óptica, en donde no se requiere tanta situación técnica, con 12 a 15 glomérulos es suficiente para poder hacer un diagnóstico preliminar.
Pero estos son los parámetros que nosotros, como en forma muy técnica, ya les estoy hablando nuevamente, mil disculpas, pero esto es para conocimiento general. ¿Cuántos glomérulos se tienen que extraer? ¿Por qué se tiene que quedar en reposo? ¿Por qué se toma la presión después del procedimiento? ¿Por qué se hace un ultrasonido antes de irse a su casa? Para ver que no haya ningún dato de hematoma, hemorragia. Ver las características de la orina después de haber realizado la biopsia para ver que no haya hematuria o sangrado por la orina después de la biopsia. Estos son los datos de seguridad para el paciente que se hace una biopsia. ¿Cuándo no está indicado la biopsia? ¿Cuándo está contraindicada o cuándo se requiere esperarse? ¿O qué recomendaciones se tienen que hacer en un paciente que se tiene la indicación de una biopsia? Bueno, un paciente antes de hacerse una biopsia, si está tomando medicamentos antiagregantes plaquetarios, esto quiere decir aspirina, clopidogrel o otros medicamentos que adelgazan la sangre, para evitar infartos, porque los pacientes de 45 años en adelante, una de las principales complicaciones son complicaciones cardiovasculares, pues a ellos casi siempre por lo regular están con medicamentos con protectores antiagregantes plaquetarios. Si le queremos hacer una biopsia, tenemos que suspender este antiagregante plaquetario mínimo de 5 a 7 días previos a la toma de la biopsia para evitar esa complicación que es la hemorragia al momento de tomar la biopsia del injerto trasplantado. Pacientes que tengan alteraciones, esa es una recomendación. Si hay infección en la vía urinaria, que vemos un cultivo con infección, también no podemos hacer la biopsia aunque uno quiera. ¿Por qué? Esa infección en la vía urinaria, si nosotros podemos incrementar esta infección a la sangre y podemos hacer una sepsis o un descontrol hemodinámico y una complicación muy severa. Entonces, es otra recomendación no hacer la biopsia en pacientes con infección de vías urinarias, en pacientes que esté tomando medicamentos antiagregante plaquetario. También otra de las recomendaciones o cuando no está indicado hacer una biopsia en pacientes que tengan una hidronefrosis. Nosotros le llamamos así a una alteración en el riñón. Déjeme lo dibujo para que pueda darme así expresar cuando no estaría indicado la toma de la biopsia. Nosotros llamamos hidronefrosis a la situación que el riñón trasplantado pues prácticamente no puede drenar la orina. En estos momentos, en estas circunstancias, el paciente, tenemos el riñón trasplantado, que haya alguna alteración, ya sea en la unión del nuevo uréter con la vejiga, que haya una estenosis aquí en esta unión, que está haciendo que la orina que se produce se regrese, entonces va a aumentar de tamaño y se va a llenar de líquido. Entonces aquí hacer una biopsia pues no está indicado cuando hay hidronefrosis, porque podemos contaminar aquí al injerto trasplantado y esto pues no es adecuado, no está recomendado hacer la biopsia en pacientes que tengan hidronefrosis o este crecimiento del líquido con orines, para darme así a entender. Bueno, en pacientes que tengan otras alteraciones que no está indicado, que está contraindicada la biopsia absoluta, es en pacientes que tengan alteraciones neurológicas, que tengan crisis de ansiedad, porque se requiere estar tranquilos para poder hacer la biopsia o una de las recomendaciones cuando es mandatoria la biopsia es sedarlos un poco a través del apoyo de un anestesiólogo para poder así hacer la toma de la biopsia. Hay que recordar que el paciente que se ha trasplantado, el injerto está en la parte más anterior, no está en los costados, el riñón trasplantado está a un costado del ombligo, de la cicatriz umbilical, aquí está el injerto, entonces el ultrasonido lo que va a hacer es estar aquí en la parte anterior del abdomen,
y se va a hacer la biopsia dirigida en el polo más hacia abajo, en el polo inferior, para poder así tomar una muestra suficiente del injerto trasplantado. Cuando no estaría indicado otra vez la biopsia en pacientes que tengan quistes, es muy raro que el riñón trasplantado tenga quistes, pero si hay quistes renales, pues no sería tan indicado la biopsia del paciente trasplantado. Las principales contraindicaciones en un paciente trasplantado de hidronefrosis, en un paciente que tenga infección, en un paciente que tenga alteraciones neurológicas, que no se pueda llevar a cabo el procedimiento por crisis de ansiedad, depresión, o alteraciones mentales, eso contraindicaría la biopsia del injerto. La recomendación es suspender medicamentos anticoagulantes para evitar hemorragias, evitar complicaciones posterior a la toma de la biopsia de un paciente trasplantado. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Nuevamente, pacientes pueden tener, número uno, porque está indicado para descartar rechazo del injerto. Número dos, tenemos que descartar que haya una infección. Número tres, que haya también alteraciones como toxicidad por medicamentos inmunosupresores, como el tacrolimus o la ciclosporina, una glomerulonefritis, inflamación de los filtros glomerulares, recidivante, o sea que ya la tenía de fondo y se activó nuevamente y está atacando al riñón trasplantado. Y número 5, una glomerulonefritis de novo, nueva, que acaba de iniciar, entonces hay que descartar. Y estas son las indicaciones para poder nosotros decir si requiere el paciente una biopsia y a través de ella podemos apoyarnos con unos ejemplos que nos va a mostrar aquí mi apreciado Raimundo, que son las muestras que nosotros vemos o el nefropatólogo ve a través del microscopio, ya sea de luz, microscopía de luz y la microscopía ya con técnicas más avanzadas. Por ejemplo, aquí vemos en la parte de arriba una muestra de tejido de glomérulos que tienen una toxicidad por medicamentos inmunosupresores. Ahí ya son cuestiones muy técnicas, pero el nefropatólogo hace ya el diagnóstico y nosotros estamos obligados a disminuir la dosis del medicamento inmunosupresor, ya sea tacrolimus o ciclosporina, para evitar esta inflamación que se está presentando en los glomérulos. Los glomérulos son esas imágenes redondas que se ven muy edematizadas, muy rojas, deben ser menos rojas, entonces ahí está hinchado, pues está edematizado porque le estamos dando una dosis a tope de inmunosupresor y estamos ocasionando fibrosis, lesión, y eso no está bien en los pacientes recién trasplantados porque también aumenta la presión arterial, disminuye la función renal y entonces tenemos que bajar la dosis o hacer un cambio, un switch o cambiar, sustituir este inmunosupresor por otro medicamento también antirrechazo que sería en este caso el sirolimus, pero vamos a tener que valorar muy bien ese cambio si es necesario o no, porque también podemos estar ocasionando proteinuria con este sirolimus, entonces aquí lo ideal sería siempre bajar la dosis y mantener una dosis bajita porque muy seguramente el paciente tiene un metabolismo muy lento. Esto del metabolismo muy lento lo podemos ya hacer, incluso mi apreciado Raimundo, a través de los genes, fíjate, cómo a través de la saliva podemos saber si es un paciente con un metabolismo lento para el tacrolimus, un metabolismo lento para la ciclosporina, o un metabolismo rápido que necesitamos una dosis muy alta. Entonces ya la ciencia ha avanzado tanto que a través de la saliva podemos ver la cuestión genética del metabolismo a ciertos medicamentos. La siguiente, mi apreciado Raimundo, vamos a ver aquí en esta biopsia y esta muestra, vemos cómo hay un rechazo agudo en las dos. Vemos que en la parte central es un glomérulo también edematizado, infiltrado de células inflamatorias. El de arriba es una microscopía de luz, es el microscopio, es como se hacían anteriormente los diagnósticos, pero con el advenimiento de nuevas técnicas
de diagnóstico, vemos en la parte de abajo, es una técnica de inmunofluorescencia. Aquí ya hay unas tinciones especiales y vemos más fluorescente células que están indicando que hay células de rechazo inflamatorias que están atacando al injerto, a los glomérulos, y que tenemos que darle una dosis antirrechazo, subirle bolos de metilprednisolona, por ejemplo. Ahí va a depender, ahí nos va a decir si es un rechazo celular o humoral. Si es celular, podemos dar metilprednisolona en la vena. Si es un rechazo humoral, tenemos que dar plasmaféresis. ¿Esto qué quiere decir? Meterlo al paciente como en las máquinas de hemodiálisis. Es igual con un catéter central porque hay que sacar bastante líquido de sangre y va a la máquina de hemodiálisis, pero en vez de tener filtros para sacar toxinas, esos filtros van a sacar células que están atacando o inflamando sus riñones, y eso se llama plasmaféresis. Se quedan las células de defensa ahí en ese filtro y regresa a través de ese mismo catéter la sangre ya sin tantas células de defensa. Eso es una parte del tratamiento en pacientes con un rechazo humoral, aparte de medicamentos policlonales, anticuerpos. O sea, quiere decir dosis muy altas o medicamentos muy fuertes, muy potentes, que bajan su sistema inmunológico para evitar que las células estén atacando al nuevo riñón trasplantado. Pero eso es a través de la biopsia, de la inmunofluorescencia, que nos ha cambiado el panorama. Ya también ha cambiado el panorama, mi apreciado Raimundo, a través del DNA. Se puede cuantificar en la sangre del paciente que ha recibido un trasplante, cuantificar DNA del paciente donante, por ejemplo, del donador. Podemos ver cuánta DNA está en el torrente circulatorio, y eso nos puede indicar que hay un problema de apoptosis, quiere decir destrucción celular, y que las células del donante del riñón trasplantado ya andan en el torrente sanguíneo y nosotros lo podemos detectar en la sangre. Es tan maravilloso todo esto que ya nos dan más parámetros para poder cuidar a ese riñón trasplantado para que tenga una sobrevida de muchos años, que es el objetivo de todo el equipo del grupo de trasplantes, es cuidar esos injertos para que sean para toda la vida, o que mínimo tengan una sobrevida de unos 30 años a 40 años, si se puede, cuidándolos bien, haciendo lo que corresponde, biopsias cuando se requiera, para poder así garantizar una mejor sobrevida del riñón trasplantado, y que siempre estén con buena salud y que puedan deleitarse del maravilloso líquido que es el agua, definitivamente. Así que salud es lo que les deseo a todos ustedes, mis queridos amigos. No sé cómo andamos de tiempo, mi apreciado Raimundo, pero andamos bien. Traté de dar en forma general todos los aspectos, cuando sí, cuando no, cuándo son las causas, qué causas puede ser, alteraciones en la función renal. Espero que haya resuelto sus dudas. De cualquier manera, vamos a tener más información en la página web. Este video también se va a ir a YouTube y vamos a estar en todas las plataformas, así que los invito a que nos apoyen compartiendo esta información para que más personas, más pacientes trasplantados estén informados qué tan importante es la biopsia del riñón trasplantado para que tengan una mejor salud. Bueno, yo creo que todas esas dudas las vamos a estar abordando en estas plataformas. Mi apreciado Raimundo, nos vamos a despedir, pero no sin antes mencionar nuestro eslogan que nos nace del corazón. Y recuerden que sin donante no hay trasplante.